Hola, buen día, mi nombre es Diego Pineda, analista de datos e inteligencia de negocios. En la clase del día de hoy vamos a ver cómo aplicar formato condicional a las tarjetas. Lo que queremos es colocarle una meta a cada tarjeta, un ejemplo, que si la cantidad de goles no supera los 4 goles, la tarjeta me aparezca en rojo, pero si supera los 4 goles, que me aparezca en verde. ¿No sabes cómo hacerlo? Quédate y te lo explico en lo que queda del video. Para hacerle formato condicional a nuestras tarjetas, nos vamos a dirigir a nuestro Power BI. Vamos acá a agregar una tarjeta y a esa tarjeta le vamos a colocar, al igual que a la tabla, la cantidad de goles, que nos va a sumar la cantidad de goles que hubo en ese encuentro por equipo. Entonces le voy a colocar acá la medida y le voy a cambiar el nombre a goles. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer que si el número de goles que hay en la tarjeta supera los 4, la tarjeta sea verde, pero que si es inferior, la tarjeta sea roja. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a seleccionar la tarjeta y como primera instancia yo voy a desglosar esta parte y el color lo voy a colocar en blanco. Voy a colocar en blanco ese color de la fuente y el color del texto, que me va a decir cuántos goles había y el número de goles. Ese yo lo voy a colocar en blanco. ¿Por qué? Porque cuando el color de la tarjeta cambie va a ser rojo y el texto en blanco, entonces va a resaltar. Así mismo va a pasar con el verde. Y para modificar el fondo de esa tarjeta, entonces voy a seleccionarla, me voy a ir acá a dar formato, me voy a ir acá en general, voy a desglosar efectos y acá en fondo me va a aparecer dos opciones: el color que ya está preestablecido y que yo puedo elegir para que nunca cambie, un ejemplo el azul, y se va a ver de esta forma, o si yo quiero que ese color de fondo sea calculado. Como lo voy a hacer calculado, le voy a dar acá en FX, se me va a desglosar esta parte y acá en esta parte preestablecidamente me va a decir que ese color va a ser degradado, pero yo no quiero que sea degradado, sino que varíe con respecto al número de goles. Entonces aquí en estilo de formato yo lo voy a cambiar de degradado a reglas y voy a crear esa regla. Entonces acá solo hay una regla, que sería si el valor es de 0 a 4, pero yo necesito crear una que sea si supera los 4. Entonces le voy a dar acá en nueva regla y voy a decir lo siguiente: si el valor es mayor o igual a 0 y va de 0 a 4, y acá le voy a colocar que sea menor, o sea, él no va a cubrir ese 4, sino que si es menor a 4 va a ser en rojo, y le voy acá a dar el formato que sea ese color rojo, y si es mayor o igual a 4 hasta el número máximo, pueden haber 8, 10, 12 goles, y como yo aquí lo dejé libre, no le coloqué número, él va a hacer ese formato de condicional hasta el número máximo. Si el número máximo es 100, también va a coger el formato condicional. Esto es aconsejable, ya que generalmente si nosotros le dejamos una meta, esto pasa mucho en los porcentajes. En los porcentajes de participación solemos hacer que el número máximo sea 100. Y en efecto debería ser así. Pero pasan las situaciones que por alguna u otra razón, en ocasiones supera el 100%, ya sea que esa persona sobrecumplió un ejemplo en ventas, y al estar mayor a 100, el formato condicional no, digamos que no acoge ese número. Entonces, por lo cual es bueno dejar esto en máximo, y acá le voy a colocar el color verde. Voy a ir aquí a mi paleta de colores y voy a seleccionar este color y le voy a dar en aceptar. Como ustedes pueden ver, obviamente aquí al tener 120 goles va a ser mayor a 4 y me la va a marcar en verde. Pero si yo elijo un partido en el que la cantidad total de goles sea menor a 4, como este, como lo pueden ver, el color de la tarjeta me va a cambiar, así por cada uno de los partidos. Y de esta forma sería como se le agrega formato condicional de fondo a una tarjeta. También yo lo puedo hacer con el número de la tarjeta, es decir, con los que yo primero preestablecí que fueran blancos. Vamos a hacerlo de esa forma. Voy a coger acá y voy a quitarle esos efectos que yo acabé de colocar para que ustedes puedan visualizar. Directamente lo vamos a hacer es con el número. Entonces yo me voy a ir acá a general, a objeto visual, y en valor del globo yo no quiero que sea blanco preestablecido, sino voy a proceder a hacer un procedimiento similar. Voy a elegir acá reglas y le voy a decir que hagan una nueva regla y que vaya nuevamente desde 0 y que sea menor a 4 goles, y de 4 goles al número máximo. Y aquí va a ser rojo y aquí va a ser el color verde. Voy a seleccionarlo acá, va a ser verde y le voy a dar en aceptar. Vuelve y pasa lo mismo, ya no me colorea la tarjeta, sino que me va a colorear ese número directamente, que era lo que yo estaba haciendo acá, que es el valor del globo. Y pasa la misma situación, 0, y si supera el 4 va a ser verde, como pasa aquí de esta forma.
y vamos a colocarle acá la etiqueta de categoría. También yo la puedo modificar. Vamos a modificarla para que quede en conjunto con el número. Le voy a dar acá nueva regla, ya sabemos que es de 0 a 4 y de 4 al número máximo. Sabemos que ese está rojo y el verde más o menos era este. Le vamos a dar en aceptar y si ven que ya me aparece también la letra de goles y el número. Si yo selecciono el rojo, me va a aparecer en rojo los dos. Y así es como se le da formato condicional a una tarjeta.